Muy buenos días. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, bueno, aquí ya me están confirmando que está todo bien con el sonido. Demos, por favor, son tan amables, 5 minutos para que se terminen de conectar el resto de los asistentes. Muchas gracias.
Bue- buenos días. No, aún no hemos iniciado. Estamos esperando que se unan más asistentes.
Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Para nosotros es un gusto como la casa, como su casa de software, estar acompañándolos en lo que queremos hacer es como un contexto, como tal, no es una capacitación de reforma pensional, sino que queremos realizar un contexto de lo de lo nuevo que nos empieza pues a competir con esta nueva ley y contarles un poquito a ustedes en qué vamos con CIESA, en qué vamos pues con nuestro software. De antemano, pues muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias pues por su confianza y estamos aquí, pues mi nombre es Carolina Rodríguez. Hoy los vamos a acompañar Claudia Montaña, mi compañera Angie Tatiana Rodríguez y yo, Carolina Rodríguez. Vamos a estar pues como atentos después de este contexto, como al final, pues como para que no nos llenemos pues de información, a contestar pues las preguntas o las dudas que ustedes tengan al respecto. Eh, Me está diciendo la señora Ángela Restrepo no, que no se escucha, pero sí el resto sí me están escuchando. Listo, entonces, sí, como les decía, eso es un contexto, entonces vamos pues a dar inicio a la información que tenemos pues preparadas para ustedes. Hablemos un poco pues de las fechas. Esta ley, bueno, esta es la reforma pensional que va aprobada en el Congreso el 14 de junio de 2024. Se promulgó como ley la ley 2381 el 16 de julio de 2024 y entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2025. Sí, entonces es importante pues que tengamos pues en contexto estas fechas, la ley, que es la ley 2381 y que va a entrar en vigencia a partir del 1 de julio de 2025. Es muy importante nosotros, pues lo nuevo, que es lo nuevo de esta reforma, se está compuesta por cuatro pilares fundamentales, que es el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el componente, el pilar contributivo comprende de dos componentes, que es el componente de prima media y el componente complementario de ahorro individual y el pilar voluntario. Entonces es muy importante que para nosotros nos quede claro que esta ley ya vamos a hablar de pilares y estos son los cuatro pilares. El pilar solidario, pues son para esta población, pues que está clasificada como en pobreza extrema y vulnerabilidad, para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años, para las comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueros, el campesinados, pues que se encuentren en el censo, mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 55 años si ostentan pues una invalidez del 50%. Sí, asimismo, pues como acreditar una residencia en Colombia con un mínimo de 10 años anterior pues a esta solicitud. Entonces, inicialmente, esta población que va a quedar aquí en este pilar solidario van a recibir una renta básica. Sí, entonces eso es lo nuevo que tenemos, pues como uno de los objetivos con esta reforma, que todas las personas, incluyendo pues los más vulnerables, tengan pues acceso pues a una renta básica en su vejez. El pilar semicontributivo, pues ya hablan ya de población que ha contribuido alguna vez al sistema de pensiones, al sistema de protección social, entre 300 y 1000 semanas. Hombres, son mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años que han contribuido entre 300, al sistema de pensiones entre 300 y 1000 semanas y van a recibir una renta vitalicia. Ya no es una renta básica como en el pilar solidario, sino una renta vitalicia. Tenemos el pilar contributivo,
que ese es pues como lo que nos atañe más a nosotros, en cambio también a cambio de software, ¿sí? Que es el pilar contributivo, pues que ya va a estar, está comprendido por dos componentes, que es el componente de prima media, que este está integrado por todas las cotizaciones, que el ingreso base de cotización esté entre un salario mínimo y hasta 2.3 salarios mínimos legales vigentes, y el componente de ahorro individual que pues, va a recibir las cotizaciones por parte del ingreso base de cotización que exceda los 2.3 salarios mínimos, ¿sí? Entonces esto va a ser, esto pues es como lo nuevo y pues lo que nos va a impactar a nivel de las cotizaciones. Entonces el primer componente de prima media de entre un salario mínimo hasta 2.3 y el componente de ahorro individual que recibirá las cotizaciones que excedan los 2.3 salarios mínimos. Y el plan de ahorro voluntario, el plan de ahorro voluntario, pues son estos ahorros, pues para estas personas que tienen otro mecanismo financiero, ¿no? Eh, otro, que integran las personas que hagan un ahorro voluntario a través de otros mecanismos, pues independientes o privados. Esto pues con el fin de complementar el monto de la pensión pues para su vejez. Entonces es claro hasta allí que la ley comprende estos cuatro pilares básicos. ¿Qué se mantiene en la reforma? O sea, el IBC es sobre un salario mínimo, las cotizaciones, el piso es un salario mínimo. El IBC máximo de aportes de cotización son 25 salarios mínimos, esto no cambia. No cambia la cotización, el porcentaje sigue, se mantiene el 16%, con los empleadores a cargo del 75% y los empleados a cargo del 25%. Se mantienen también las cotizaciones por días o semanas, lo que conocemos con el tipo de cotizante 51. Sí, el tipo de cotizante 51, estos empleados o estas personas que cotizan por semanas que no exceda un salario mínimo. Esto es lo que se mantiene, así como la edad, ¿no? Así como la edad de pensión, 57 años para las mujeres, 62 años para los hombres. Va a haber una disminución, pues, en las semanas, que ya es lo que empieza, pues, aquí a explicar mi compañera, qué es lo nuevo y qué es lo que cambia en esta reforma pensional. Bueno, buenos días para todos. Por favor, me confirman si me están escuchando. Bueno, muchas gracias por la confirmación. Me presento, mi nombre es Claudia Montaña. Carolina nos ha hecho una introducción acerca de qué nos trae o qué nos incorpora al tema pensional la ley 2381, que nos empieza a regir a partir de julio 1 del 2025. Nos ambienta también con respecto a lo que se mantiene y vamos a ver ahorita cuáles son esos puntos que debemos tener presentes que menciona esta ley, donde se modifica lo que o se involucra algún tópico nuevo de lo que de lo que venimos hasta el momento manejando. ¿Listo? Permítame en un momento, yo verifico el sonido. Deme un momento.
Aló, por favor, me confirman si aquí me escuchan mejor. Ok, muchas gracias por la confirmación. Entonces, retomando lo que mi compañero anteriormente les exponía, pues hice una introducción y nos informa qué es lo que introduce, digámoslo así, a nivel del manejo de la reforma pensional, la ley 2381, y que se mantiene hasta el momento de lo que venimos aplicando a nivel de los aportes y cotizaciones de pensión. Se mantiene el tema del porcentaje, se mantiene la participación en este porcentaje de cada uno. Vamos a abordar, qué pena, me identifico, mi nombre es Claudia Montaña, vamos a abordar, no escucho, en un momentico, aquí de pronto me escuchan mejor, se escucha con eco, permítame en un momento, yo hago revisar un momentico eso, denme un momentico, por favor. Gracias por la amable espera. Retorno, por favor, me confirman cómo me escuchan ahora. Ok, muchísimas gracias. Qué pena por el espacio allí de interrupción. Entonces, vamos a retomar lo que por allí preguntaba que si llevábamos mucho abordando el tema. Pues sí, ya inicialmente pues hago un contexto. Carolina Rodríguez les hizo una introducción con respecto a qué fundamenta, digámoslo así, la introducción de esta ley de reforma pensional con el sistema de los 4 pilares. Y les referenció lo que se mantiene, por así decirlo, a nivel del contexto de nuestra reforma pensional, que entra en vigencia ahorita el mes de julio, el día primero. Entonces, vamos a abordar seguido el tema de lo que a nivel de esta ley se aborda y que debemos tener en cuenta como, como nuevo, digámoslo así, entra nuevo dentro del proceso de esta ley de reforma pensional. Entonces tenemos que en este tema del pilar contributivo se van a ver involucrados, por así decirlo, lo que es el componente del régimen de prima media, que es conformado por Colpensiones, donde estará a cargo de unos aportes hasta un tope de 2.3 salarios mínimos. ¿Listo? Hoy en día, nuestro salario mínimo del 2025, estipulado por decreto, ha quedado en 1.423.500, lo que traduce que esos 2.3 salarios mínimos que hasta el momento se introducen con el tema de la reforma pensional estarán establecidos en un monto de 3.274.050. Como les decía, se van a ver involucrados los dos regímenes, tanto el de prima media como el de ahorro individual.
¿Qué sucede con aquellos empleados que tienen a nivel de su devengo más de 2.3 salarios mínimos? Pues tendrán que verse complementados en este tema del ahorro para cada uno de los regímenes. En ese exceso lo llevarán a cabo en lo que exceda de los 2.3 salarios mínimos a quienes corresponda, serán administrados por las ACAI, por las administradoras complementarias del componente de ahorro individual. Entonces, tener en cuenta que es, digámoslo así, como el primer impacto que debemos tomar en cuenta y abarcar para mapearlo dentro del proceso de lo que más adelante hablaremos con respecto a lo que estamos haciendo en CIESA. Entonces, primer punto, tener en cuenta que se va a ver involucrado los dos regímenes en conjunto. Uno primero el régimen de ahorro, régimen de prima media con el tema de colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos equivalentes hoy a 3.274.050. Y aquellas personas que tengan dentro de su devengo excedan de los 2.3, ese valor de exceso se va a ver administrado por la SACAI. Debemos tener en cuenta también que hay un incremento de aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Se mantienen los rangos, lo que es después de 4 salarios mínimos y hasta 20 salarios mínimos, pero lo que introduce ahorita esta ley de reforma pensional es como una especie de rangos partiendo desde 4 desde 4 salarios mínimos, y lo que hace es llevar como en un rango inicial y un rango final. Y esto nos muestra la aplicación o la validación de unos porcentajes de aportes que se vieron incrementados también inicialmente para el Fondo de Solidaridad Pensional. Lo menciona la ley de reforma pensional. Estos rangos se ven afectados de la siguiente manera. Como les decía, inician en un rango de 4 salarios mínimos igual o superior, y hasta 7 salarios mínimos estarán afectando directamente el componente del Fondo de Solidaridad Pensional en 1.5%. Lo que anteriormente pues teníamos, no, teníamos después de 4 salarios mínimos el 1%, ya tenemos un rango inicial de 4 a 7 salarios mínimos, donde se va a tomar para el componente del Fondo de Solidaridad Pensional 1.5%. Luego viene otro rango que parte de 7 salarios mínimos y lo lleva hasta 11, donde va a involucrar 1.8%. Luego, un tercer rango de 11 salarios mínimos, llevándolo a 19, donde afectaría un 2.5%. Luego, parte de 19 salarios mínimos y lo lleva equivalente al rango de 20, donde afectarían 2.8%. Y cuando ya hayan ingresos superiores a los 20 salarios mínimos, el porcentaje de afectación para esa deducción sería de un 3%. Teniendo en cuenta la inclusión de esta obligatoriedad a nivel del monto de las cotizaciones, pues se va a ver, esto es prácticamente como una tabla nueva que se introduce con unos rangos de IBC de inicio y fin, entre los que las acabo de mencionar, donde se establece el incremento de unos porcentajes de deducción de aportes para aquellas personas que cuando estemos en el proceso de depuración desde la nómina y la cotización a nivel de la pila, pues se verán afectadas de acuerdo al rango en que se encuentran con los porcentajes que les acabo de mencionar. Tengamos en cuenta que tenemos una subcuenta de solidaridad y una subcuenta de subsistencia, y esas dos subcuentas, digámoslo así, conforman lo que es el Fondo de Solidaridad Pensional. Esa subcuenta de solidaridad, que es la que nos está mencionando esta tablita, como les menciono, cuando la ley nos informa acerca de la obligatoriedad del monto de las pensiones, lo que hace es subsidiar, en teoría, los aportes al sistema general de pensiones. Entonces, esto está establecido para la subcuenta de solidaridad. Adicional, también nos informa o nos notifica que los pensionados que van a tener una contribución al Fondo de Solidaridad Pensional también, pero a la subcuenta de subsistencia. Entonces,
esa subcuenta de subsistencia partirá en las mesadas de los pensionados desde 10 salarios mínimos hasta 20 salarios mínimos, donde les aplicará a ellos en sus mesadas un 1%, les repito, direccionada para la subcuenta de subsistencia, y o las mesadas que se encuentren entre 20 salarios mínimos y en adelante tendrán una deducción por aportes direccionada a la subcuenta de subsistencia del 2%. La subcuenta de subsistencia protege a personas, un recorderis allí, a personas en estado de indigencia o de pobreza extrema mediante un subsidio económico. A esto es que hace referencia cuando tocamos o abordamos el tema de Fondo de Solidaridad Pensional, compuesto tanto por la subcuenta de solidaridad como por la subcuenta de subsistencia. ¿Listo? Otro de los puntos nuevos que debemos abordar es el tema de que a partir del 1 de enero del 2025, a partir de este año, habrá un proceso de disminución de las semanas de cotización para las mujeres, ¿sí? Eso es progresivo dentro de los próximos 12 años. Iniciando este año, pues sabemos que componente de régimen de prima media nos pide 1.300 semanas para el tema de la contribución, de la devolución de esos saldos para el tema de la pensión, y a partir del año 2025 iniciaremos para las mujeres una aplicación, digámoslo así, de semanas mínimas que nos van a exigir para el tema de la pensión hasta que lleguemos de manera progresiva en los próximos 12 años a 1.000 semanas. Entonces, como les digo, iniciamos en el año 2025, este año y cada año de aquí a 12 años, paulatinamente se van a ir descontando de a 25 semanas de manera progresiva. Es decir, que en el 2025 pasaríamos a tener 1.275 y así sucesivamente cada año, como les digo, hasta por los próximos 12 años. Es decir, esto traduciría hasta el año 2036, donde ya lleguemos a alcanzar esa meta que se estima con la disminución de semanas para mujeres, llegando a una cantidad de 1.000. Recuerden que es de manera progresiva, iniciando en el 2025, dando de baja 25 semanas por año. Desde el 2025 hasta el 2036, de manera progresiva, cada año la misma cantidad nos daría a llegar a esa cantidad de semanas mínimas que requeriríamos las mujeres para el tema de la pensión. De anotar también que tenemos y se menciona el tema del beneficio de semanas para mujeres con hijos. ¿Listo? Entonces, para las mujeres que ya tengan la edad mínima para acceder a la pensión y que no tengan las semanas establecidas en el componente de régimen de prima media, van a poder obtener un beneficio de disminuir en 50 semanas por cada hijo. ¿Listo? Esto hasta llegar a un mínimo de 850. Recuerden que de este año empieza paulatinamente un proceso de reducción de semanas de 25 por cada año. Por esto estipula este articulado que hasta llegar a un mínimo de 850 semanas. Esto traduce hasta máximo 3 hijos. Dentro de los cambios es importante tener en cuenta, digámoslo así, sobre todo a nivel administrativo, para ustedes, compañías, que como va a haber, se presenta un régimen de transición que involucra, digámoslo así, que se involucra a nivel de este tema de pilares, básicamente al pilar del régimen contributivo. A partir del 1 de julio, aquellos hombres que se encuentren con hasta 900 semanas cotizadas y mujeres que se encuentren con hasta 750 semanas cotizadas van a entrar en este proceso de validación desde las nóminas a hacer un proceso de deducción de aportes, donde dependiendo de ese ingreso base que tengan,
si es hasta 2.3 salarios mínimos, se llevaría esa deducción directamente al componente de régimen de prima media, y si él o los empleados tienen, aquellos empleados que tengan a nivel de su ingreso base exceso de esos 2.3 salarios mínimos, ese valor que excede esos 2.3 va a ser descontado para ser direccionado a la SACAI, que son las administradoras del componente complementario de ahorro individual. Entonces, es muy importante. Recuerden que desde la promulgación de esta norma, que fue en julio del año 2024, en julio de 2016, empieza este proceso a nivel del articulado, ya está en marcha, y por los próximos 6 meses, desde julio 16, como se estipuló en la promulgación de esta norma, debe haber la preparación. Esto para ustedes, señores, en cada compañía deben tener a conciencia, digámoslo así, ya mapeados cuáles son estos empleados que se involucran en este proceso de régimen de transición, que no es o no cambia el tema de los años. Se sigue conservando para las mujeres los 57 años, para los hombres los 62, y lo que trae ese régimen es un tema de validación de acumulación de semanas. Entonces, hombres al 1 de julio con hasta 900 semanas, y mujeres al 1 de julio del año en curso con hasta 750 semanas entrarían a ser parte de este régimen de transición. Y de acuerdo a los ingresos que cada una de estas personas perciba al interior de sus compañías, o se irán, si tienen el tope de un salario mínimo y hasta 2.3, esos descuentos serían directamente direccionados, se deben direccionar, perdón, y estarán administrados directamente por el régimen complementario del componente de prima media, Colpensiones, y aquellos empleados que a nivel de su ingreso base tengan exceso o excedan en su valor después de los 2.3 salarios, pues ya sería administrado en complemento, porque las dos administradoras van a estar, cuando así sea el caso, trabajando en complemento para la SACAI, administradores del componente complementario de ahorro individual. Entonces, esta tarea se tiene que venir haciendo desde julio, que se promulgó la ley 2381, y tiene una fecha de cumplimiento, según lo expone esta norma, hasta el 16 de enero. Entonces, es clarísimo que cada uno de los fondos privados tiene que haber interactuado con ustedes, señores empresas, donde a aquellas personas que se requiera es que no tengan definido hasta el momento y que requieran tener un componente de ahorro individual, necesiten, digámoslo así, de manera voluntaria, escoger a cuál de los, creo que son 4 fondos de ahorro individual que hoy en día tenemos, para que de manera voluntaria, como les indico, decidan afiliarse al que estimen conveniente. Pasado este término de esta fecha, o sea, posterior al 16 de enero del 2025, año en cursos en que estamos, si yo de manera voluntaria, si tengo ese tema de exceso a nivel de mi ingreso base en la compañía, no decidí o no definí a cuál de las entidades de ahorro individual voy a hacer mi afiliación, el gobierno de manera aleatoria los distribuirá entre cada una de las 4 administradoras de ahorro individual que se encuentran disponibles. Entonces, tengan muy en cuenta, tenemos desde que arrancó la promulgación de esta norma, se tuvo 6 meses a nivel administrativo. Esto no es, digámoslo así, nada funcional aún. No intervenimos a nivel operativo con los aplicativos para que se preparen a nivel de esta información al interior de cada una de sus compañías. Tengan en cuenta que esto debe ser socializado por parte de cada una de la administración en sus compañías, a sus empleados. Ellos deben de tener conocimiento a quienes, pues de acuerdo a las semanas cotizadas, es bueno, digámoslo así, como crearles esa conciencia, o tener como introducir como esas campañas donde cada uno sepa a conciencia hoy en día cómo se encuentra con la acumulación de sus semanas cotizadas.
a nivel de la pensión. Entonces, todos, si somos trabajadores dependientes, estamos haciendo unos aportes a estas entidades de pensión, llámese el régimen de prima media o llámese el régimen del componente de ahorro individual. Entonces, crear la conciencia de que a hoy cada uno debe tener, digámoslo así, sus cuentas claras de cuántas son las semanas, en cuál fondo, de cuál componente se encuentran afiliados y si entran o los cobija el 1 de julio según la acumulación de semanas a este régimen de transición. Entonces, que tengan la conciencia de saber que depende del valor del ingreso base que tengan, si hasta 2.3, digámoslo así, de carácter obligatorio va a ser administrado por el componente de régimen de prima media que va a ser Colpensiones, y aquellos empleados que sepan y la compañía también que tengan conocimiento que excede y entran dentro del proceso del régimen de transición, pues deben de definir de manera voluntaria a cuál fondo, a cuál componente del fondo de ahorro individual van a llevar o van a direccionar esos aportes de pensión que hacen parte de ese exceso o que superan los 2.3 salarios. Si no se hace al 16 de enero, pues ya el gobierno, digámoslo así, entra a tomar medidas, a ver cuáles son esos rezagos de personas que quedaron sin a manera voluntaria elegir ese fondo, y lo que hacen es de manera aleatoria distribuirlos en los 4 fondos de ahorro individual disponibles. ¿Listo? Si ya llega algún empleado a tener este escenario donde se cumplió ya la fecha plazo de que incorpora esta ley al 16 de enero y no hizo el proceso de decidir o determinar cuál va a ser su componente de ahorro individual, y el gobierno lo destina aleatoriamente a uno de los disponibles, debe permanecer allí al menos por 6 meses para, si es el caso y así lo considera, solicitar el traslado a aquel fondo de ahorro individual que no determinó de manera voluntaria en su momento. ¿Listo? Esta parte es muy importante porque, digámoslo así, toca a nivel administrativo cada una de las compañías. Como les digo, no se involucra el tema de realizar parametrizaciones o procesos, sino que es, digámoslo así, como un proceso administrativo al interior de cada una de las compañías, como de concientización de que cada uno de los empleados debe tener como sus cuentas claras. Eso es una realidad. En cuanto al tema de lo que tiene acumulado por el tema de del ahorro ya que tienen acumulado a nivel de los fondos de pensión donde se encuentra. ¿Listo? El resto de empleados que al 1 de julio tengan más de 750 semanas mujeres y más de 900 semanas hombres, no los acoge o no se involucran en este régimen de transición, y sus deducciones por aportes seguirán siendo destinadas al componente de pensión que tengan establecido a la fecha. Es decir, seguiríamos como la ley 100 hasta ahora lo tiene establecido. Entonces, miren que el tema del régimen de transición no toca años, los años quedan exactamente igual, tanto para hombres como para mujeres, 62 hombres, 57 mujeres, y lo que hace es involucrar un tema de acumulación de semanas. Entonces, es muy importante, recuerden, hoy estamos a 8, o sea, deben de validar, o sea, ir estadísticamente como a la cantidad de empleados que tienen hoy en día, mirar esas asignaciones salariales, ya deben de haber tenido alguna especie de contacto, perdón, tenido alguna especie de contacto con los fondos de pensión, bien sea de régimen de prima media o de ahorro individual. Se debe tener, digámoslo así, como identificado o mapeado cuáles son los empleados a quienes cobijará, cuáles son los a quienes de acuerdo a su ingreso deberán tener que tomar la decisión
hasta el 16 de enero de manera voluntaria a cuál componente de ahorro individual se van a direccionar. Si definitivamente piensan y no tomaron la decisión, pues ya sabemos que aquellos que se quedaron sin tomar la decisión, será el gobierno quien le asigne una de las entidades del componente de ahorro individual, y que si esto llega a suceder con alguno de los empleados, pues ellos tendrán que permanecer en esa entidad del componente de ahorro individual asignada por el gobierno por un plazo de 6 meses, para que hasta ese entonces sí, y también si es el caso, de manera voluntaria procedan a hacer el cambio a la entidad que ellos requieran. Esto es lo nuevo que se introduce, digámoslo así, a nivel de esta ley de reforma pensional. Ahora, con respecto a Ciesa, he hablado hasta el momento de que esto que lleva el curso y que tiene una fecha plazo, es, digámoslo así, inicialmente meramente proceso administrativo de cada compañía. No se involucra a nivel operativo el tema de la aplicación, en este caso de Ciesa Nómina Web. ¿Listo? Otro tema que es importante abordar es que esta ley también nos determina una oportunidad de traslado. ¿Qué es esa oportunidad de traslado? Ellos dicen que para aquellas personas que no entren en el proceso del régimen de transición, es decir, mujeres que tengan más de 750 semanas, hombres que tengan más de 900 semanas, y que les falten menos de 10 años para obtener la edad de pensión, van a tener, abren la puerta y la posibilidad hasta 2 años a partir de la promulgación de esta ley, es decir, desde el 16 de julio del 2024 está abierta la puerta, y hasta 2 años, o sea, hasta julio 15 del 2026, para que aquellas personas que ya estén, digámoslo así, en su recta final, les estén en ese proceso ya del camino de que les faltan menos de 10 años para alcanzar esos requisitos para pensionarse, y que tengan más de 900 semanas hombres y más de 750 semanas mujeres, pueden hacer el proceso de traslado de régimen. Ese traslado de régimen, digámoslo así, puerta abierta para poderse hacer específicamente exactamente igual, con las mismas condiciones que se hacen hoy en día. ¿Qué son esas condiciones? Pues deben de pasar de carácter obligatorio por un proceso de doble asesoría, tanto del régimen del componente de prima media como el del componente de ahorro individual. Ambos procesos se deben hacer, pasar por ese proceso, digámoslo así, de simulación de cuánto sería ese proceso de pensión con un componente y con el otro, y dependiendo obviamente ese resultado, de manera abierta por 2 años, tengo la facultad para hacer el proceso de, de traslado de régimen. Y esto también muy importante que lo tengan. Si ustedes tienen, digámoslo así, en las administrativamente mapeado cuáles son esas personas que probablemente ya se encuentran, digámoslo así, en esa recta final, y que deseen o no tengan conocimiento, requieran hacerlo, es exactamente con las mismas condiciones que hoy en día nos acogen a hacer el proceso de la doble asesoría, y 2 años a partir o contados desde julio 16 del 2024 pueden hacerlo de manera, o sea, vía libre para hacerlo. También importante, esto también es un proceso, digámoslo así, meramente administrativo, y pues es importante y sano que tanto los empleados como la compañía tengan claro el panorama de cómo es que estamos hoy en día con estos trabajadores, efectivamente a quienes les acogerá el tema de la del régimen de transición, quienes continuarán con las estipulaciones que nos tiene la ley 100 hasta el momento, quienes pueden hacer el proceso o tener la oportunidad de hacer ese proceso de traslado, que tienen que hacerlo exactamente con las mismas condiciones de la doble asesoría. O sea, como que es el momento de tener las cuentas claras.
Entonces, ambas situaciones que nos incorpora esta ley, hasta el momento es como con lo que iniciamos administrativamente como para ponerle orden a esta situación que está por venir. Aplicación de estos puntos que anteriormente les informé, perdón, que vienen como nuevos y que ya pues en su momento tendremos la oportunidad de hacer las validaciones a nivel del aplicativo. Ahora hablemos después de haber hecho el contexto de lo nuevo que se aborda a nivel de esta ley de reforma pensional, a nivel del aplicativo, tenemos al interior de CIESA, tanto para el sistema de nómina web de CIESA 8.5 como para el sistema de nómina web, tenemos ya identificado, mapeado, analizado cada uno de los tópicos nuevos que tendremos que involucrar y que se incorporarán en su momento dentro del aplicativo. Recuerden que este tema de la seguridad social, en este caso con el régimen de pensión, que nos aborda o nos toca en este momento, pues parte desde un proceso de nómina donde se tendrían que involucrar temas de validación de topes. Recuerden que tenemos se unen las deducciones de aportes dependiendo del caso, esos dos componentes de prima media y ahorro individual. Tendríamos que hacer validación del tope de los 2.3. Como les informaba Carolina, las cotizaciones, las deducciones, el complemento o la totalidad, el 16% se conserva exactamente en las mismas proporciones a cargo de el 75% del empleador, el 25% del empleado, y a esto le incorporamos temas de solidaridad al Fondo de Solidaridad Pensional. Se nos involucra esta especie de tabla, digámoslo así, donde los rangos o porcentajes, que establece unos rangos y nos da unos porcentajes a aplicar que tienen una variación también. Entonces, todos estos temas nuevos ya los tenemos mapeados al interior, identificados cuáles son y tenemos, digámoslo así, un bosquejo de cómo debemos proceder a nivel del aplicativo. Recuerden que no es solamente a nivel de la nómina que debemos tener mapeada la situación, porque definitivamente el tema de los aportes va a terminar o a concluir en un proceso de generación de una planilla de aportes. Y es allí donde nos hace falta el contexto de la entidad ministerial que corresponda entregarnos o complementarnos la información de todo esto que nos están pidiendo como nuevo, la validación del tope de Colpensiones, la validación de esos excesos para los ACAI, esa tabla, digámoslo así, nueva que nace con esos rangos y nuevos porcentajes para la validación de la solidaridad, cómo lo necesitamos exponer a nivel de la pila. Van a haber unos empleados, aquellos que entren en transición, que dependiendo del ingreso base, necesitarán mostrar o reflejar esas deducciones y cotizaciones de aportes tanto al componente de prima media como al de ahorro individual. Y habrán otras personas que no hagan parte o no ingresen en este régimen de transición que continuarán mostrando o reflejando estos descuentos de aportes y posteriores cotizaciones al componente que tengan establecido o elegido. Entonces, tenemos plenamente identificado cuáles van a ser los procesos, tenemos hecho el mapeo de cómo debemos hasta el momento con esta información proceder, pero debemos esperar que se pronuncie el ministerio a quien corresponda, entregándonos la información que complemente cuál va a ser el fin o manera de expresar o reflejar a nivel de la planilla integrada de liquidación de aportes estos cambios que nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces, veo que tenemos una serie de preguntas aquí. Antes de pasar a abordar las preguntas, es muy importante que tengan en cuenta que estamos tocando un tema que nos exponen de ley, que hasta el momento todo lo que se ha tenido que incorporar por temas de ley, y yo pensaría que esto viene desde antes de temas de pandemia, que recuerden que hubo tantos temas de validación por la situación que vivimos, si esa siempre
ha procurado que nuestros clientes tengan el menor impacto para poder involucrar estas disposiciones de ley que nos dicta el gobierno. Pero no podemos hacer o estar aparte del tema de la validación de las versiones del aplicativo que cada uno de ustedes tenga. Recuerde que es conveniente que vayan revisando. Esto puede ser a nivel de esa nómina web, cuál es la versión que actualmente tienen disponible. Recuerden que ya estamos iniciando un año. Tenemos que siempre que solicitamos un proceso de actualización, hacer un protocolo de pruebas donde inicialmente en un ambiente de pruebas solicitamos semiavance en un número de versión, digámoslo así, donde efectivamente al interior de cada compañía se haga como este protocolo de validaciones de procesos y efectivamente cuando ya se tenga mapeado qué es lo que necesito y fluye como tiene que ser, pues procedo a hacer el mismo proceso de actualización, pero ya en ambiente real, esto en los tiempos que ustedes determinen, en los tiempos que ustedes programen y cuando ustedes lo soliciten. Entonces es importante que tengan en cuenta revisarlo el tema de las versiones. No estamos, digámoslo así, o debemos hacer a este momento, a hoy, no debemos hacer de manera funcional alguna validación de una versión específica o tener alguna versión específica o hacer un proceso de actualización, no, porque como les indico, si bien se mencionan y se vienen cosas nuevas, necesitamos un complemento para poder concluir al interior a nivel de nuestra área de desarrollo el ciclo completo o total de este procedimiento que nos piden para poderlo tener a nivel de nuestros aplicativos. Pero sí, bien, es importante y sea este el momento para que vayan revisando el tema de las versiones que tienen, para que se vayan adelantando, para que vamos estando lo más actualizados posibles en versión, para que de tal manera que si llega a ser el caso de que tengamos que definitivamente que tocar como o sea, tocar como el aplicativo de tal manera de que no podamos entregar los cambios con un parche y necesitamos que por parte de la nube o por parte de los ingenieros de IT nos hagan una actualización, sea bajo las últimas versiones preferiblemente disponibles. Entonces tenemos que estar muy preparados con el tema de las versiones, tenemos que ser y hacer, o sea, ser muy conscientes de que tenemos que ir avanzando si vemos que estamos rezagados en el tema de la versión e irnos adelantando o irnos, tratar de estar lo más al día que podamos en este procedimiento. Igual, mismo proceso para el tema de aquellas compañías que tengan nuestro ERP, pues, o sea, no adelantar uno y dejar rezagado el otro, o sea, tratemos de ir a la par. Entonces, que sea este también un momento como de concientización de este tema de la aplicación de las versiones. Bueno, ahorita sí, entremos al modo preguntas. Permítame en un momento, por favor. Listo. Correspondiente a la pregunta que hemos visto muy repetitiva acerca del ingreso base de cotización, nos han consultado si el sueldo más comisiones, más horas extras, bonificaciones. Entonces aclaremos algo. El artículo 22 de esta ley nos dice que el salario mensual base de cotización de los trabajadores será de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo, al artículo 127. ¿Qué nos dice el artículo 127? El artículo 127 es muy claro y nos dice que denomina o constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, es decir, el sueldo, que es el contrato, lo que está contratado, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio. Entonces, para que por favor lo voy a tener, lo voy a colocar aquí para que todos lo lean, para que esté clara esa información, ¿vale?
Y otra cosa que veo importante, esta ley, si los empleados no tienen más de 900 semanas cotizadas hombres o 700 semanas cotizadas mujeres, pues les va a aplicar esta nueva ley. Entonces, no es que si el empleado desea seguir en Colpensiones, o sea, si los acobija, por decirlo así, esta es la ley 2381 que rige a partir del 1 de julio de 2025, es hasta 2.3 salarios mínimos que van a cotizar a Colpensiones. Si el salario, el IBC, supera los 2.3 salarios mínimos, ya la cotización va a ser para los ACAIS, ¿sí? Para la administradora de pensiones, pues que hayan seleccionado. Eso no va a ser algo que los empleados puedan decidirlo, sino que la ley, pues ya así ya lo promulgó, por decirlo así. Entonces no va a ser pues algo que puedan escoger los empleados. Importante tener en cuenta, por acá hay una pregunta donde nos dicen cómo hacemos o cómo obtenemos la información de semanas cotizadas de cada empleado. Esta información, digámoslo así, la deben conocer, solicitar, bajar de las respectivas páginas de las entidades en las cuales tengan su afiliación y es el empleado quien lo debe hacer, ¿sí? Esta información, de hecho, creo que tiene un carácter de confidencialidad y es entregada directamente al empleado. O sea, es de potestad del empleado. Pero a lo que vamos con esta contextualización que hacemos el día de hoy es que los empleados deben tener el conocimiento y ser conscientes de que se viene la aplicación de esta ley de reforma pensional y que van a haber unos empleados que de acuerdo a esa información que ellos recolecten, averigüen, descarguen, de acuerdo a la acumulación de semanas, pues va a haber aquellos empleados que ellos deben de saber, hombres con hasta 900 semanas y mujeres hasta 750, esto contado a partir del 1 de julio de este año. Si están en esos rangos que tienen menos o hasta estas cantidades de semanas, pues van a ser parte, digámoslo así, de este régimen de transición y que ya de ahí en adelante, dependiendo del ingreso base que tengan, teniendo en cuenta la observación que nos hizo Angie Tatiana hace un momento, pues validar si únicamente por defecto van a tener el aporte a la entidad de Colpensiones o si con base a ese ingreso base que tienen van a tener un exceso que les va a determinar o a definir que deben de hacer un aporte adicional a una CAI, el que ellos elijan de manera voluntaria hasta el 16 de enero. De no hacerlo hasta esta fecha, ya interviene el gobierno, digámoslo así, con el resto de personas que no hayan hecho esta tarea, por así decirlo, asignándoles un fondo de manera aleatoria. Y si ya cuando caí en cuenta que yo no lo escogí, me pusieron uno, pero ese donde me puso el gobierno yo no quiero estar, por decir cualquier cosa, tengo la potestad de cambiarme, pero debo permanecer en el que me asignó o me determinó el gobierno durante 6 meses. Si me es indiferente o ese era el que yo quería o ese está bien donde me puso el gobierno, pues allí permanecerá. En caso contrario, pues ya tendrá que tener una permanencia de 6 meses para poder solicitar el traslado al fondo que en su momento no estableció o no decidió y que finalmente pues puede haber tomado la decisión. Es claro, creo que fue Lina Marcela Mosquera quien nos hizo la pregunta. El régimen de transición, aquellos empleados que entran en régimen de transición, recuerden que no es por año, sino por semanas cotizadas, empieza a partir del 1 de julio. Es decir, esto a hoy, febrero, marzo, hasta que lleguemos al 1 de julio, estamos como venimos. ¿Listo? Y aquellos empleados van a tener en cuenta que a nivel de sus empresas van a tener un grupo de empleados que entran en este régimen y otro grupo de empleados que se mantienen
como venimos hasta el momento. Entonces, es importante tener mapeado quiénes pertenecen de un lado, quiénes están del otro, para así tener claro a nivel de administración de sus procesos de nómina cuáles son aquellos empleados que entrando al régimen y que de acuerdo al ingreso base que perciban, pues van a tener o uno, el componente de ahorro individual con pensiones donde direccionarán sus pensiones, o si tengo mi ingreso base supera los 2.3 y necesito de una CAI, pues voy a direccionar ese exceso a una CAI, y aquellos empleados que no se involucran en el régimen de transición y que continúan tal cual como lo venimos aplicando a nivel de lo estipulado en la ley 100. Tienen claro, les quedó claro la contextualización, el proceso, el tema administrativo que ustedes deben tener en cuenta, o sea, deben tener mapeado al interior de sus compañías qué pasa el 1 de julio, como les digo, quiénes sí, quiénes no. Ahí se involucran los ingresos bases de los empleados. Recuerden mucho el contexto de lo que Angie nos acaba de compartir. Entonces, es ir como organizando la casa, por así decirlo, para que cuando nos llegue el momento de, pues ya sepamos quiénes van a estar de un lado, quiénes del otro. Y lo más importante, que de manera voluntaria, hasta el 16 de enero, aquellos empleados a quienes corresponda al 1 de julio estar o ingresar en este proceso de régimen de transición, si es el caso de que su ingreso base exceda de los 2.3, determinar cuál es el componente de ahorro individual al cual desea pertenecer. Si a hoy en día alguno de estos empleados que entre en el régimen de transición se encuentra direccionando sus aportes de pensión a un fondo de ahorro individual, pues no tiene necesidad de escoger porque ya se encuentra allí, y lo que se haría por defecto es que si es el caso de su ingreso base, ese tope inicial de hasta los 2.3 va a ser direccionado de manera directa a Colpensiones. ¿Listo? Igual, Claudia y participantes, la ley nos aclara de forma repetitiva que el gobierno nacional, las administradoras, las ACAE, Colpensiones, tienen el deber de ser claros con la información para nosotros los cotizantes. Deben contar con acceso fácil a las plataformas y toda la información que el cotizante o persona requiera. Se comprometen incluso a tener una inteligencia artificial, hablaron incluso de la ley hasta una IA, y también un sistema informático el cual vamos a poder cotizar y consultar de más información que nos compete. ¿Listo? Veo que es cuando les hablamos del tema de la tarea administrativa, o sea, eso es un conjunto, eso es un parte y parte, ¿sí? Recordemos que la información es propia de cada empleado, pero es, digámoslo así, de la empresa promover o informar o notificar a los empleados que tengo: mire, esta ley ya fue promulgada, esto empieza a regirnos o tenemos que tenerla en cuenta ya este año 2025 a partir del 1 de julio. Vamos a trazar una línea que se va a denominar régimen de transición al 1 de julio. Vayan, por favor, o no esperemos al 1 de julio. A hoy necesitamos que cada uno de ustedes valide directamente con el fondo de pensiones al cual se encuentra afiliado la cantidad de semanas que tiene cotizadas. De ese mapeo que los empleados hagan, por así decirlo, deben de hacer como esa proyección al 1 de julio, quienes alcanzarían a entrar en el proceso del régimen de transición. Entonces, si yo tengo un empleado que hoy descarga su historial y tiene 400 semanas y es una mujer, pues tengo claro que al 1 de julio que llegue no va a alcanzar a acumular 350 semanas para poder al menos o más, para poder
no entrar o no ser parte de este régimen de transición. Entonces, es eso, o sea, es ir como de parte y parte. Necesitamos que ustedes nos notifiquen, vámonos dando cuenta de cuántas semanas tenemos, ya cuando los empleados tengan claro esto, tengamos en cuenta que el 1 de julio quienes mujeres tengan hasta 750 semanas, vamos a ingresar al régimen de transición. ¿Qué traduce el régimen de transición? Depende, o tengo que revisar mi ingreso base. Si lo tengo hasta 2.3 salarios mínimos de hoy en día, pues todo ese, digámoslo así, deducción y aportes y cotizaciones se van a ir de manera directa al área del régimen de prima media, que es Colpensiones. No afiliación, nada de eso, de manera directa se va. Y ya aquellos empleados que de acuerdo a que yo sé que ya me va a cobijar o voy a ser parte de ese régimen de transición y mi ingreso base excede esos 2.3, pues estoy en la obligación de notificar que me quiero ir para Porvenir, para Scandia, para Protección y no me acuerdo cuál es el otro. Entonces yo debo definir o tener la potestad de decidirlo. Si no decidí, me olvidó y se pasaron los días y llegó el 16 y no lo hice, pues sabemos que el gobierno va a intervenir llevándonos o direccionándonos, este se va para aquí, el otro para allá. Si eso me parece bien, pues conservo ese direccionamiento que me da el gobierno. Si definitivamente no quiero allí, sino allá, después porque ya me puse a averiguar bien y ya entendí bien lo que me decían, ya aterricé la idea de lo que me mencionaban y me quiero trasladar, debo permanecer si fui de aquellos empleados que no tomé decisión y el gobierno me escogió para dónde debía direccionarme a nivel de mi entidad de pensión, pues debo permanecer allí 6 meses para yo poder solicitar el traslado. Se puede hacer también. Entonces es una tarea en conjunto, es una tarea administrativa, todos ustedes deben de tenerlo claro, no olviden leer esta ley, leamos la ley porque aquí les dimos el contexto de lo que nos habla, pero pues nos hace una buena retrospectiva de lo que es el componente de pensión para cada uno de nosotros los colombianos. Entonces es importante que la tengan en cuenta, que la lean, que la vamos como masticando y vamos entendiendo bien de qué es lo que lo que se va a venir. Es también de anotar que esta ley, pues a pesar de que fue sancionada, tiene varias, como puede decir, como varias demandas a nivel de la Corte, pero hasta ahorita esto está rigiendo y hasta ahora la Corte no se ha pronunciado. Entonces, como ya iniciamos en el proceso, digámoslo así, administrativo, sabemos que lo primero que está corriendo, y esto fue hasta desde el 16 de julio del 2024 y va hasta este 16 de enero, va corriendo. Y con fechas exactas nos dan una fecha límite y nos dieron 6 meses para poder organizarnos un poquito en la casa con esta información administrativa. Entonces, este sea un llamado para que tengamos en cuenta estas apreciaciones que nos involucra la reforma, para que estemos enterados, no olviden de leerla. Aquí se les hizo un contexto de qué es lo que introdujo, qué se mantuvo, qué es lo que vamos a ver de nuevo, cómo es que debemos abordar esta información al interior de la compañía. Hasta el momento no deben de validar versión X para hacer o tener, digámoslo así, de manera operativa algo dentro del aplicativo, no, todavía no, no es el momento. ¿Por qué? Porque como les indicaba hace un momento, falta el complemento de qué es lo que va a pasar o qué cambios se van a reflejar o cómo necesita el respectivo ministerio que se notifique a nivel de la planilla, que es la que finalmente me recoge toda esa información de aportes y se direcciona a cada una de las entidades. Entonces, tenemos una parte avanzada perfectamente mapeada e identificada. Sabemos al interior de CIESA, en nuestra área de desarrollo, qué es lo que debemos hacer, pero necesitamos de ese complemento para poder hablar de hacer alguna entrega o liberación. Pero sí es el momento de que ustedes conscientemente vayan revisando qué versiones tienen. Si están viendo, recuerden que identifican la versión en el aplicativo de CIESA Nómina Web, parte superior derecha. Allí está el numerito 123, siempre los 2 primeros dígitos después del 1 va a ser el año en que se encuentran. Entonces, dependiendo de esa versión, pues vámonos adelantando, no nos quedemos rezagados, que así como CIESA siempre ha mantenido hasta este momento la posibilidad
de hacer todos estos cambios de ley que se nos han venido desde el proceso, digámoslo así, de pandemia, los hemos obtenido por nuestra actualización automática. No sabemos esa contraparte que nos falta de información, cómo nos pide involucrar cambios y que nos obliguen de pronto a hacer un proceso de actualización masiva. Entonces, es conveniente que estemos en una versión, la última, si ustedes lo determinan, la penúltima, pero una versión no muy atrás o de años anteriores para que, digámoslo así, de manera progresiva podamos hacer los procesos en el caso de que se llegue a dar un proceso de actualización masivo, sea, digámoslo así, menos demorado para ustedes en la ejecución de este proceso. Recuerden siempre cumplir el protocolo de pruebas. Es importante que en procesos de actualización se cumpla un protocolo de pruebas. Inicialmente el ambiente de pruebas lo llevo a la versión que necesito. Cuando ya haga las validaciones o rectificaciones, lo llevo al ambiente real y ya me encuentro listo, preparado para que en el momento en que ya se llegue el momento de hacer una entrega, digámoslo así, de procesos funcionales, pues nosotros estaremos llegando a ustedes notificaciones a través de nuestra página o apertura de estos espacios para de manera masiva indicarles o seguirlos guiando en el proceso de acoger este nuevo contexto que nos plantea la ley de reforma pensional. Entonces, ¿les ha quedado claro el tema? ¿Tienen alguna observación? ¿Necesitan algún refuerzo de lo que hemos abordado hoy? Recuerden que no estamos indicando una versión específica. A lo que los estamos invitando es a que ustedes, digámoslo así, en esa parte de organización administrativa que inicialmente se debe tener, validemos no estar en una versión de años muy atrás y que nos vamos acercando hacia algo más reciente. No es que tengamos que validar que estemos en la versión 1, 2, 3, no. Los invitamos a que vamos teniendo en cuenta y vamos creando conciencia de que no nos quedemos tan atrasados en años en el tema de la versión a nivel del aplicativo. Don Cristian, ¿para qué fecha? Pues como le digo, dependemos de las entidades a quien corresponda de que nos indique cómo va a ser el complemento o el reflejo de la información a nivel del archivo final, digámoslo así, que es el archivo de la pila para reportar la información. Hasta tanto no tengamos ese complemento, pues no podemos proceder en la entrega funcional de algún procedimiento. Es correcto, señora Jessica. A nivel funcional o de nuestro aplicativo de nómina web, en el momento no se va a realizar ningún cambio. El contexto de este espacio es para que ustedes se preparen, para que tengan en cuenta y claro qué es los cambios que se dictan para que administrativamente ustedes inicialmente se vayan organizando y para que de igual manera tengan el contexto de poder direccionar al interior o administrativamente en sus compañías cómo poner el orden para poder obtener esta información, para que ustedes tengan mapeado cuáles empleados entran en régimen de transición y cuáles se mantienen, y para que vamos teniendo al interior de cada compañía bien claro y despejado el panorama de cómo estamos para cuando llegue el 1 de julio, si es el caso y no ocurre nada diferente, empecemos a aplicar el tema de la reforma pensional. A cada una de las personas que se inscribió a este espacio, a sus correos, les llegarán las memorias del mismo, ¿no? Para que estén pendientes. Eso tiene un tiempito allí mientras terminamos, se prepara y se comparte a cada uno de los correos. ¿Les ha quedado claro? ¿Les quedó claro el contexto? ¿Tienen algún comentario? ¿Algo por validar? ¿Algo por recomendar? Yo creo que me parece importante, ¿no? Que ustedes se vayan, pues, nos vayamos familiarizando con estos, eh, por decir, pues, con esta, cómo le puedo llamar? Eh,
lo nuevo de la reforma en cuanto a este nuevo vocabulario, por decirlo así, ¿sí? Que es lo que lo de prima media. Entonces, en este pilar contributivo, es porque veo que hay muchas dudas referente que si tengo hasta 2.3 salarios mínimos, que si puedo seguir en colpensiones, que si puedo, recordemos que eso va a ser una nueva ley y que si los empleados no tienen más de 900 semanas hombre o 750 semana mujer, pues van a quedar, los va a coger esta nueva ley, la 2381, que regirá a partir del 1 de julio de 2025. Entonces, como muy importante que nosotros nos pongamos como en contexto con esto nuevo, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, el componente de prima media, ¿qué es el componente de prima media? La entidad de colpensiones. Así que todos los aportes que estén entre 1 y 2.3 salarios mínimos irán a colpensiones. Ya eso, ya como lo decía mi compañera, pues estamos esperando que se promulgue el ministerio de Salud, bueno, el ministerio correspondiente, para que nos indique cómo vamos a hacer estos aportes. Pero ya, o sea, está claro que hasta 2.3 salarios mínimos, el aporte, los primeros 2.3 salarios mínimos se van a cotizar a colpensiones. El ACAI, entonces este nuevo término, son nuevos términos, el ACAI, que es el nuevo componente de ahorro individual, a partir de 2.3 salarios mínimos, mayor a 2.3 salarios mínimos, pues se van a ir al ACAI que hayan seleccionado los empleados. Entonces es como muy importante que nosotros vamos diferenciando esto. En cuanto al IBC, pues nosotros mes a mes le liquidamos al empleado las nóminas, como lo decía ahorita con mi compañera, teniendo en cuenta las horas extras, las comisiones, las bonificaciones, todo eso hace parte de un IBC. Entonces, no es solamente el salario, sino lo que conforma ese IBC. Si ese IBC supera los 2.3 salarios mínimos, pues lo que supere ese 2.3 salarios mínimos va a ser como, va a formar parte del ingreso base de cotización para el componente de ahorro individual, el ACAI. O sea, es como importante que que ustedes lo tengan en cuenta, que lo tengamos en cuenta. Al momento estamos esperando cómo van a ser el tema pues de esos aportes, cómo lo van ahorita los operadores de información, bueno, pues estamos a la espera pues de también nosotros recibir esa información, pero eso hasta el momento como que nosotros sí nos vamos familiarizando con toda esa terminología, ¿no? La prima media, el ACAI, las semanas cotizadas, el régimen de transición, sí, ya sabemos para también varias dudas que tenemos aquí, si un empleado tiene más de 900 semanas mujeres y más de 750 semanas, perdón, 900 semanas hombres y más de 750 semanas mujeres, pues no les aplica esta nueva ley. Entonces no van a seguir con el régimen anterior. Entonces, si están en colpensiones, pues van a seguir en colpensiones. Si no han cambiado a colpensiones y están en un régimen, estar en un fondo de pensión como actualmente todavía se denomina, pues va a seguir, eso no cambia nada y la cotización la van a seguir haciendo como hasta ahora. Sí, o sea, entonces debemos entender que esto únicamente aplica para esos empleados, teniendo en cuenta esas semanas. Entonces, como es importante que tengamos en cuenta como toda esta nueva terminología, la prima media, que es hasta 2.3 salarios mínimos, el ACAI, que vamos a cotizar cuando supere mi IBC más de 2.3 salarios mínimos, que si no cumplo, que si cumplo con el requisito de las semanas, pues esta ley no me aplica, sigo con el régimen anterior. Entonces es como teniendo en cuenta pues como todos estos puntos para nosotros asimismo pues saber cómo vamos a realizar el proceso y vamos a estar preparados pues con lo que venga ahora cuando ya tengamos claro cómo va a ser el tema de los aportes. Es importante que les quede, o sea, que les quede claro el contexto del tema que acabamos de abordar, pues con respecto al tema de la reforma. Entonces, lo que acaba de rectificarnos Carolina, pues es con respecto veo la pregunta como muy repetitiva con respecto al tope de los 2.3 salarios mínimos y el tema de las afiliaciones a Colpensiones. Recuerden que esto hace parte recuerden esa línea de que voy a tener unos empleados en régimen de transición en mi compañía, si es el caso, y voy a tener del otro lado de la línea aquellos empleados a quienes no hacen parte o no les cobija el tema del régimen de transición.
únicamente para aquellos empleados que al 1 de julio todo esto de lo que hemos estado hablando entra en vigencia a partir del 1 de julio. Lo único que administrativamente ustedes como compañía deben de tener identificado es que hasta el 16 de enero aquellos empleados que entren o hagan parte de este régimen de transición y su ingreso base supere los 2.3 salarios, deben de tener el complemento de los dos componentes, Colpensiones por defecto hasta los 2.3 y el exceso con la CAI que el empleado escoja. Es administrativamente lo que deben de tener preparado al 16 de enero. ¿Listo? De resto, las cosas nuevas que se vienen, lo de los rangos y nuevos porcentajes del Fondo de Solidaridad Pensional para empleados, para pensionados, ¿qué más vino por ahí? Lo del tema de las semanas, si empieza a partir de la reducción de semanas en 25 de manera progresiva para las mujeres, inicia en este año 2025. El resto de validaciones que se involucran dentro del proceso vienen a aplicarse a partir del 1 de julio. Si no pasa nada diferente de lo que hasta ahora está establecido, al 1 de julio empezará este contexto de lo que cambia, como les acabamos de explicar. Las memorias de este curso, recuerden, de este curso no, esto es una contextualización que se van a su correo. Eso espera unos minuticos mientras él se edita y se direcciona a cada uno de sus correos. Les vamos a estar notificando, los vamos a tener enterados. Si es el caso de generar un comunicado para avisarles, ya tenemos la información o ya nos la suministraron, la entidad que corresponde nos la complementó y vamos, ya tenemos cómo entregarles el proceso de procedimiento a nivel del aplicativo. Todo se va a ir informando en el proceso en que asimismo nosotros recibamos la información, ¿sí? Hasta ahorita es el contexto administrativo que ustedes deben de preparar, deben de concientizarse, deben implementar o tener en cuenta comunicarlo a nivel de sus colaboradores al interior de sus compañías. De procedimiento, de programa de actualización, no. Hasta el momento, no. Pero sí es importante que estemos enterados de qué es lo que nos aborda con esta ley, el tema de la reforma pensional. ¿Listo? Señora Saridi, dice, no comprendo muy bien que empieza a partir del 16 de enero. A ver, le hago un resumen allí. Desde el 16 de julio del 2024 y hasta enero del 2025, es un plazo, se cumple un plazo de 6 meses, donde la ley 2381 de reforma pensional indica que para aquellos empleados que al 1 de julio tengan menos y hasta 750 semanas mujeres y 900 hombres, van a entrar en un régimen de transición, donde dependiendo del ingreso base que tengan, si este excede 2.3 salarios mínimos, pues van a tener la necesidad de administrar o llevar sus recursos pensionales a dos componentes, tanto el de régimen de prima media como el de ahorro individual. Entonces, eso es lo que se cumple ahorita el 16 de enero. Ese proceso administrativo de organizar o tener en cuenta cuáles son los empleados que entrarán a ser parte de esta lista, por así decirlo. Eso lo saben ustedes con sus empleados, no CIESA debe notificar o entregar información alguna. Entonces, les repito, les recuerdo, es importante, recuerden que a nivel de nuestro micrositio se encuentra toda la documentación, la ley estará disponible allí también a nivel del micrositio, la deben leer esta ley para que comprendan o aterricen, digámoslo así, aún más el contexto que nosotros le estamos entregando. ¿Listo?
todos debemos estar enterados de lo que contiene ese documento para que al interior ustedes en sus compañías lleven, digámoslo así, de la mejor manera la ejecución administrativa que corresponde. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, les agradecemos por su participación. Vamos a tomar en bitácora algunas de las, pues, a tener en cuenta las preguntas que nos han hecho, digámoslo así, las que han sido de manera secuencial o repetitivas son las que hemos abordado. Pues espero les haya servido este espacio, este contexto. Nos estaremos acercando a ustedes o los estaremos notificando cuando sea el momento o ya se estime conveniente de tener la información completa para poderlos retroalimentar en su momento de cómo sería a nivel del aplicativo. Hasta el momento no deben tener una versión específica, pero es importante que dentro de ese proceso administrativo de organización que ustedes hacen, rectifiquen qué versión tienen y no se rezaguen en años anteriores. Recuerden que los temas de norma implican cambios a nivel estructural en el aplicativo. Y así como hasta el momento hemos podido mantener cuando se presentan estas situaciones procesos de actualización automática de manera directa, como lo tenemos a través de nuestro aplicativo por estructuración, pueden haber cambios que nos impacten, digámoslo así, de manera abrupta a nivel de nuestra estructura y en algún momento pues no se descarta que se necesite hacer una actualización, no por nuestro proceso automático, sino directamente por parte de nuestros ingenieros, tanto a nivel de la nube como de nuestros clientes on-premise. Entonces, todo esto es preparación, todo esto es concientización. Prepárense ustedes administrativamente, vayan teniendo mapeado su panorama, revisen el tema de sus versiones, vayan viendo, recopilando información de cómo están sus empleados a nivel de la acumulación a hoy del proceso de cotización a pensión, vayan teniendo todo este banco de información y vayan teniendo en cuenta qué sucederá el 1 de julio. Vuelvo y le repito, si no sucede nada diferente, para que empiece el tema de la validación de estos recursos, dependiendo de quiénes entran en régimen de transición, quiénes permanecen en lo que tenemos hasta hoy como ley 100 y a quienes empieza a aplicar de acuerdo al IBC de esos empleados que entran en transición, de si están por encima o superan los 2.3 para el tema del complemento de los dos componentes. ¿Listo? Pues no sé, muchas gracias por haber hecho parte de este espacio, por sus aportes, muchas gracias por sus consultas, esperemos les haya servido y pues como les digo, nos estaremos acercando a ustedes cuando el momento lo estime así conveniente. ¿Listo? Que tengan un buen día y muchísimas gracias por su participación.